Glitter and Law, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Glitter and Law. En esta ocasión tengo a un invitado de lujo que me enorgullece muchísimo tenerlo a mi lado y me agrada muchísimo compartir pantalla con usted, doctor. Gracias. Se los voy a empezar a presentar para que conozcan por qué es que me enorgullece tanto tener aquí al doctor. Él es el doctor Carlos Becerril, es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea. Actualmente es profesor investigador y miembro del SNI Nivel 1 y es profesor en distintas universidades. Y en esta ocasión nos va a platicar de un tema que me es súper apasionante y que estoy segura que a ustedes también les va a encantar, y es las mujeres que hicieron historia en México. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Ana, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Pues bienvenido, yo soy Ana Cabrera, abogada, y vamos a iniciar. Para empezar en contexto, quiero preguntarte, doctor, ¿qué papel han jugado las mujeres en la historia de México? Pues mira, es una respuesta que debe ser pensada y meditada porque en realidad lo que sabemos del papel de las mujeres es una construcción histórica que fue hecha principalmente en el siglo XIX por una serie de historiadores liberales que no tenían tan presente el papel de las mujeres en la historia de nuestro país y sin embargo los últimos estudios nos han hecho reconsiderar esta actuación en tanto son sujetos sociales, efectivamente, con características jurídicas restringidas hasta cierto punto, pero que siempre están ahí presentes, le llaman sujetos sociales no esperados. Entonces, tenemos desde en la época novohispana, podemos hablar del papel de las mujeres en la conquista de México, en la intermediación entre castellanos y mexicas, el caso de Isabel Moctezuma, el caso de Doña Marina, que la conocemos como la Malinche. En el caso de la época novohispana, nos podemos encontrar una Sor Juana que desafía todos los conceptos de lo que debería ser una persona intelectual. En el siglo XIX nos vamos a encontrar personas tanto como Margarita Maza, que es la esposa de Benito Juárez, la emperatriz Carlota, que es otro sujeto social gobernante, Leona Vicario, José Ortiz, y en general otras personas, mujeres que no son tan conocidas en el mundo, que están allí interponiendo recursos legales, hablando de cuestiones y que las vamos a ver que más adelante van a ocupar lugares en el siglo XX, cuando en el siglo XX ya finalmente pueden acceder cargos de poder o que luchan por acceder a esos cargos de poder. El caso de Cristina Salmorán, el caso de Ifigenia Martínez, y en el siglo XXI, la gran coronación de esta lucha por el reconocimiento de derechos, pues va a ser la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, que representa esta gran trayectoria y lucha de las mujeres, insisto, sujetos sociales no esperados, pero siempre visibles. Exactamente. Sujetos sociales, no siempre visibles. Y como bien lo dijo nuestra actual presidenta, y lo han dicho muchísimas feministas, y yo lo he retomado también, a las mujeres hay que nombrarlas. Y por eso este episodio el día de hoy es muy especial para mí, porque muchas de las mujeres de las que hoy nos va a platicar el doctor Carlos han estado de alguna manera en el anonimato y se desconoce las implicaciones que han tenido en la historia y por supuesto en el ámbito jurídico. Me gustaría que empezáramos a platicar de la primera que seleccionaste tú y que seguro ustedes no conocían toda su historia. Y ella es Isabel Moctezuma. ¿Quién es Isabel Moctezuma, doctor Carlos? ¿Y cuál ha sido su legado? Pues Isabel Moctezuma es una de estas figuras que nos es conocida por esta historiografía que nos señalaba que las mujeres habían desempeñado papeles menores en la época de la conquista de México. Y sin embargo, cuando las analizamos, vemos que muchas de ellas interpretan papeles protagónicos, pero desde una estructura no necesariamente beligerante.
La historia se construía muchas veces como esta gran narración de batallas donde los hombres ganaban, aunque hay muchas mujeres, por Ujú, cierto, hay libros muchos muy interesantes sobre generalas, piratas, etcétera, etcétera, pero en el caso de Isabel Moctezuma, es hija de Moctezuma II, el último Huaytlatoani de Anáhuac, es decir, de México Tenochtitlán, y que dice la segunda carta de relación de Hernán Cortés que cuando él se sentía, Moctezuma, perdido, le cedió la traslatio imperi a Hernán Cortés. Traslatio imperi es la facultad de gobernar, o sea, le cedió la facultad de gobernar todos los territorios que hasta ese momento eran facultad de gobierno de Moctezuma II al rey de Castilla, representado en ese momento por Hernán Cortés, pero a cambio de qué, es una canción muy famosa, a cambio de que le dieran pensiones a sus familiares a perpetuidad. Y la persona elegida para continuar la estirpe del emperador Moctezuma es su hija Tecuichpo, así se llamaba en náhuatl, que fue bautizada como la reina Isabel de Castilla, que se llamaba Isabel, ujú, y entonces le llaman Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma se casa con Juan Cano. Juan Cano y ella forman la familia Cano Moctezuma, y a partir de ese momento, eso es bien interesante en la historia del derecho, porque si bien más adelante se va a discutir si estas mujeres, no solo ellas, sino toda la población indígena va a tener acceso a la cuestión, digamos, de los mismos derechos que los conquistadores, porque se va a poner en duda si son seres racionales cuando los encomenderos mandan al Papa una consulta de si se pueden bautizar o no, pero eso va a ser más adelante. Pero en el momento 1519-2021, la forma de ingresar al mundo castellano y a sus leyes, en el caso de las mujeres, es casándose con un castellano. Y entonces, al casarse con Juan Cano, Isabel Moctezuma se vuelve una persona sujeta al derecho castellano en términos de matrimonio, porque además la Iglesia Católica del momento considera que el matrimonio, además de un sacramento, perdón, además de un contrato civil en ese momento canónico, también ujú. es un sacramento y se debe aceptar a todos los que quieran adherirse voluntariamente a ese matrimonio. Esta cuestión es re importante, súper importante, porque Isabel Moctezuma va a tener muchos hijos y va a tener mucha descendencia. Esa descendencia, cada vez que un Moctezuma nacía, se le registraba para que fuera acreedor a esas pensiones que a partir de 1526 el rey de Castilla le había dado a los descendientes de ella. Entonces, cada vez que uno nacía, iba y se registraba y decía, soy descendiente de Isabel Moctezuma. Y entonces le daba la secretaria, bueno, en ese momento la Real Hacienda Novohispana o el Ministerio de Hacienda español una pensión hasta que muriera. Y así Ok. esa pensión de dónde salía, de los bienes que antes eran de propiedad privada de Moctezuma. No los bienes en general como si fuera el Estado, no, sino propiedad de él, pasaban a su hija y ahí les daban las pensiones. Ok. La pregunta es, ¿y qué es lo interesante de todo esto? Que los Moctezuma existen en México y existen todavía en España. Son los condes de Moctezuma que viven Ujú, todavía allá y que hasta 1934 cobraban pensiones a cargo de la Hacienda Pública Mexicana, porque desde 1526 se había firmado este tratado, bueno, estas pensiones, y nunca hubo un gobierno que las derogara. Al contrario, cuando México se independiza en 1821, en en un decreto de 1823, se reconoce que las pensiones de Moctezuma deben ser pagadas por la Hacienda Pública Mexicana y si no hay dinero hay que rematar bienes para seguir pagando esas pensiones. En ok. 1837, España reconoce la independencia de México siempre y cuando México se comprometa a pagar toda la deuda que dejó el gobierno español en México hasta 1821, incluidas las pensiones de Moctezuma. Benito Juárez las paga, Maximiliano de Habsburgo las paga, el Porfiriato las paga, Venustiano Carranza las paga, todo el mundo las paga hasta que en 1934 Abelardo L. Rodríguez señala en un decreto que no se pueden seguir pagando
porque no son una deuda nacional, sino que es una deuda que el gobierno español hizo con un ente que ni siquiera debería de estar recibiendo pensiones, y esa es la historia de las pensiones de Moctezuma. Desde 1526 hasta 1934 se pagaron, ¿cómo ves? Pues muy interesante. Estos chismes históricos siempre nos hacen conocer más de nuestra historia, pero quisiera preguntarte también, yo estuve investigando sobre Isabel y vi que esto que nos contabas, que ella se casó con españoles y que eso le dio acceso a otro tipo de derechos, porque eran como clasificados, eh, los ciudadanos tenían como diferentes clasificaciones que no sé si podemos llamar los ciudadanos como tal, más bien las personas, ¿no? Súbditos, Los ¿sí? súbditos. Em, Ella era una mujer bastante alfabeta, o sea, eh, estudiada, ¿no? Y hablaban de su forma en la que dirigía, pues no sé, a sus súbditos, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, Isabel Moctezuma es un ejemplo claro de cómo la monarquía hispánica, o sea, la monarquía castellana, busca a la manera romana, porque son descendientes de la tradición jurídica romana, incorporar al mundo, a su mundo, a quienes Ujú. están conquistando. Evidentemente hay una conquista súper violenta. Hay Sí. muertes, hay destrucción, no es esta versión romántica españolizada de hoy en día que se pregona. No, sí hay muerte y destrucción, pero el derecho de conquista señalaba, del conquista castellano, Ujú. que podías incorporar a quien tú habías conquistado siempre y cuando ese que habías conquistado se sometiera a tus leyes. La primera ley que debía cumplir el conquistado era la conversión a la religión católica. ¿Por qué? Porque no había otra verdadera. ¿No? Entonces, una vez que te bautizabas, accedías a la República Católica. Esa República Católica te daba derechos y obligaciones, pero uno de los derechos era que te trataran como un católico. Isabel Moctezuma, igual que las mujeres castellanas que no tenían parientes masculinos cercanos, podían ser propietarias. En el caso de Isabel, Ujú. se casa con Juan Cano, efectivamente, pero ella es la titular del dinero. Ella es la Ok. titular de las propiedades. El esposo simplemente es el instrumento mediante el cual ella accede al mundo jurídico de derechos y obligaciones, pero la de la lana es ella. Y entonces ella es la que va a decidir, pues, cómo administrarla. ¿Se había visto esto antes? Sí. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, básicamente eran lo mismo. Isabel era la del dinero, el otro era el hombre que la ayudaba a llevar sus proyectos. Isabel es titular de una encomienda. Una encomienda es esto que nos han dicho. Sí, los españoles llegaron y entonces les daban tierras e indios y los Ujú. maltrataban. La encomienda es una institución económica de producción, pero que Ok. tiene un fin, digamos, evangelizador. Ujú. El rey te da una encomienda, encomienda a una serie de personas, en este caso indios, para que tú los evangelices y a cambio ellos trabajarán para ti. Les vas a pagar, no tanto como deberías, les vas a pagar poquito y a cambio los incluyes en la República Católica. Isabel Moctezuma, como es una señora principal, no olvidemos que es una princesa, ¿eh? Es Sí. una princesa, princesa, princesa de cuentos. Entonces, Isabel tiene ese privilegio y es la primera mujer encomendera del Nuevo Mundo. La otra encomendera va a ser Doña Marina, pero esa va a ser al revés. Doña Marina va a ser por los servicios prestados a Hernán Cortés, le van a dar su encomienda. E Isabel va a tener su propia encomienda. Es una mujer ilustrada porque le enseñan a leer, a escribir los frailes. En algún momento Isabel se presume que no solamente habla náhuatl, castellano, también habla latín, porque los libros de la época se hablan en latín, y es bien interesante cómo a veces los indígenas, más o menos en 1520 y tantos, cuando ya se concreta la conquista, a ella se refieren como señora de señoras, porque es una señora de señoras. Claro. Y entonces le dicen, oiga, ¿por qué no organizamos una revuelta y tiramos a estos que han llegado y conquistamos otra vez este papel? Ella la piensa mucho, ¿eh? Y en sus escritos, pues expresa, a ver, y sabemos que ella ya sabe en 1520 y tantos, 24, 25, que existe China, que existe Europa, que existe todo el mundo y que ya no es posible regresar a ser
señora de señoras independiente, porque sabe que van a regresar, que si eso pasa, van a regresar a invadir muchas más personas. También le dicen señora de látigo, porque pues tiene a sus encomenderos, sus indios en encomienda, y en la época para trabajar le Ujú. permitía que Sí, les el dieras maltrato. un latigazo, Claro. más de uno, porque a ella le decían que tenía que trabajar sus encomenderos, porque al final del día la encomienda es una unidad de producción económica, no se nos olvide, ¿no? Ok. Entonces ahí va el asunto. ¿Cómo ves? Pues muy interesante y quiero que empiecen a ver cómo el papel de las mujeres, doctor, y creo que tú lo puedes atestiguar, como historiador y jurista, en su momento tuvo un esplendor, ¿no? Al inicio de nuestra historia, incluso en esta conquista, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, y es lo que vamos a hacer en este momento, y vamos a llegar a la época del imperio, cuando llegó Carlota y Maximiliano, porque ahora me gustaría que nos cuentes sobre la emperatriz Carlota, pero quiero que ustedes vayan agarrando esa línea de cómo cambió la figura de las mujeres, no necesariamente su desempeño, porque siempre ha habido mujeres ilustres en la historia, pero que han sido calladas o que han sido borradas en cuanto a cómo se cuenta esa historia, ¿no? Y es increíble poder tener de primera mano de quien ha acudido a esos textos más legítimos para contarnos que la historia de las mujeres está viva y que la historia de México se hizo de la mano de muchas mujeres que se han escondido. Me parece súper interesante demostrar cómo Isabel Moctezuma era una mujer, eh, como dicen, señora de señoras, ¿no? Que mandaba, que se hacía respetar, que respetaban y que tenía una voz de mando. Pero vamos a ver ahora con la figura de la emperatriz Carlota. ¿Cómo fue que, o sea, hubo un cambio en la forma en la que percibían a la emperatriz, aparte del rechazo social que tenía por lo que ella representaba? También quiero mencionar que era una mujer docta, ¿no? Culta, académica. ¿Qué nos puedes platicar de ella? Pues el drama es bien interesante en el papel de las mujeres del siglo XVI al siglo XIX, entre otras cosas porque el mundo hispánico va a cambiar. A partir de 1700, a España, al trono, llegan los Borbones, que son los descendientes de los reyes franceses. Ellos instauran una ley que se llama Ley Sálica. Antes de los Borbones, las mujeres sí podían heredar el trono si no había varones alrededor de ellas. Se decía que podían hacer el papel de un rey, como fue Isabel la Católica, como fue Juana I de Castilla, y a partir de los Borbones ya no. La concepción va a cambiar, ya no vamos a tener mujeres propietarias reinas, y por lo tanto, la imitación del pueblo va a ser similar. Además de que la ilustración y el liberalismo van a pugnar porque el individuo, sea varón, sea de determinado grupo social, clase y etnia, y que los demás que salen de ahí o son una anomalía Ujú. o no son de ese lugar. Y por lo tanto la historia comienza a reescribirse en el siglo XIX y poco a poco vamos olvidando el papel que tienen estas mujeres en la construcción de sus propios países. Nada más quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la reina Isabel la Católica, pues en el siglo donde ella vivía, nadie se sorprendía que se subía al caballo embarazada, iba y supervisaba las tropas que iban a conquistar Granada. Cuando ya es el siglo XIX, decían, ay, era una mujer que embarazada, incluso embarazada se subía. Le están asignando papeles femeninos tradicionales que no tenían. La emperatriz Carlota es una persona que nace en Bélgica, su papá es Leopoldo de Bélgica, se casa con Maximiliano de Habsburgo, y viene a México, esperanzada en instaurar un trono. Yo tengo un libro sobre eso, el Segundo Imperio, la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, donde aparece este liberalismo económico y Carlota pues es simplemente la esposa de Maximiliano, la que le dice, dicen las fuentes, que ella quiere ser emperatriz, no la sirvienta de su hermano el emperador, porque Maximiliano tiene un hermano que es emperador de Austria y ellos van a ser los segundones siempre, pero si van a México, van a ser emperadores.
Tiene además a su cuñada, la emperatriz Sisi, que es la más bonita de Europa. Tiene a otra que es la emperatriz Eugenia de Montijo. Y pues son como sus referentes, mujeres que además también ejercen poder, pero de manera que se va a llamar de manera distinta. Llega a México y se encuentra un país que una parte la quiere, otra parte no la quiere. Benito Juárez los tiene sentenciados porque dice estos son invasores, ellos quieren quedar bien con el país, por eso hacen desde fiestas hasta condecoraciones. Y una de las cosas que llama muchísimo la atención de la emperatriz Carlota es que es una de las primeras que respeta las formas tradicionales. Carlota la vamos a ver comiendo con los indígenas, la vamos a ver aprendiendo maya, hablando náhuatl, no sé si perfecto, pero lo hablaba de manera bastante aceptable, que se hace cargo de los negocios de gobierno cuando su marido no está. Su marido se va a Cuernavaca a cazar mariposas y ella toma el control y con los ministros los reúne y dice, tenemos problemas y ella dice, ¿cuáles? Díganme para que los resolvamos. Y los mexicanos se asustan mucho porque ven que una mujer comienza a darles Ujú. órdenes. No están muy acostumbrados. Uno de los rumores que circula, Maximiliano y Carlota nunca pudieron tener hijos. Y entonces decían que era porque ella se comportaba como hombre. Decían, miren, es que como ordena, pues es que su matriz se la ha hecho chiquita y no puede tener hijos, ¿no? Otra cosa va a pasar en el hecho, que no tiene nada que ver con eso, pero un rumor era eso, que como se comportaba así, pues cómo esperaban que un vientre así tuviera hijos. Luego la vamos a ver también incitando al marido a que se quede, Ujú. que nunca se vaya. Es muy famosa esta frase que se repite en una obra literaria, pero no sabemos si efectivamente fue así, pero cuando Maximiliano se va, ella le escribe una carta y él dice que va a renunciar porque quiere regresar a Europa, porque Juárez ya va a ganar y que mejor se regresa y viven juntos en el castillo de no sé tanto en Miramar, y ella le Ujú. contesta que prefiere, dice, yo prefiero ser la esposa, prefiero ser la viuda de un emperador que la esposa de un cobarde. Entonces le dice, pues manito, vete aquí, no se Ah, esté ahí. O sea, al final sí. pierde la razón, pero la vemos como mujer propietaria. El hermano Leopoldo de Bélgica la sigue teniendo a ella como heredera de los derechos del Congo. Cuando Carlota muere en 1927, es la mujer más rica del mundo, aunque no puede ejercer sus derechos porque ha sido reducida a la capacidad jurídica de desquiciada mental. El término es mucho más feo, pero dejémoslo Ujú. así, porque no puede ejercer sus derechos y la pobre pues se muere riquísima, pero no puede ejercer nada. La han castigado por haber pasado los límites del poder de ese momento. Me gusta mucho cómo dijiste que perdió la razón. Y efectivamente, hasta donde yo sé, y corrígeme si estoy mal, doctor, ella perdió la razón. No es que se volvió loca, es que le pasaron tantas cosas, ¿no? Que la pusieron en un estado de alerta total, que la mujer vivía en un em, tema de persecución, de o sea, de angustia, ¿no? De ansiedad, de que le iban a hacer algo, que sí tuvo atentados de que la trataran de envenenar y de Sí, hacer cosas. claro, Por eso esta mujer, pues, se volvió paranoica, ¿no? así es. Sobre lo que pasaba a su alrededor. Y otra cosa que justo se puede desprender perfectamente de lo que nos estás contando, es que Carlota amaba México. O sea, bueno, es decir, le gustaba México, o sea, no es que tuviera un repudio total a No, México, ella ninguno. quería México. Entonces, creo que es tan importante conocer todos estos petit comité de cuestiones que no sabemos en nuestra historia, que nos enseñan en la escuela, ¿no? Claro. Para desmitificar a estas mujeres que ya traen una carga social increíble y que, como ustedes han escuchado del doctor Carlos, cómo cambió los roles sociales y la carga social y los estereotipos de las mujeres de la época de la conquista a la época que digamos ahorita del imperio. Y vamos a volver a dar otro salto en la historia y quisiera que nos platicaras de una mujer que ahorita, pues, se ha convertido un poco mucho más famosa, pero creo que es un hito en la historia moderna de nuestro país, en la historia de la izquierda de nuestro país, que es Ifigenia Martínez.
Muy bien. Nuevamente, la lucha de las mujeres en el siglo XIX para pasar al XX tiene que ver con esta estructura de poder que se ha hecho alrededor del mundo occidental. Entonces, muchas de ellas tienen que luchar con estas estructuras. Antes de pasar a esto, me gustaría comentar a un tema que trabajo, que es el juicio de amparo. Entonces, en el siglo XIX hay mujeres que interponen amparo. Lo gracioso es que muchas de ellas, mejor dicho, todas, tienen capacidad jurídica restringida. No lo pueden hacer por ellas mismas, sino por un varón más cercano. Entonces, hay muchas mujeres propietarias en el 19 y principios del 20 que van a la Suprema Corte y la Suprema Corte les dice que no tienen derecho a interponer amparo. Y ellas dicen que son propietarias y que que no tienen nada más. Dicen, yo soy propietaria, Ujú. entonces quiero interponer un juicio de amparo. Y entonces dicen ellos, usted no tiene derecho. Porque, y entonces ellas dicen, si yo no tengo derechos, entonces tampoco tengo obligaciones fiscales. Claro. Y la Suprema Corte les contesta, en materia fiscal hay una excepción, porque no manejamos hombres o mujeres, sino contribuyentes. Y entonces es bien divertido porque encontramos a mujeres como Rosa Hernández en Puebla, que es una prostituta, que interpone amparo porque dice que le han violado sus derechos. Y ese es un caso para otro show si quieres, pero es Claro. bien interesante porque ahí vamos a encontrar a las primeras mujeres, no solo que interponen amparos, sino que empiezan a estudiar. El caso de María Sandoval, Ujú, que es la primera mujer abogada, el caso de la primera mujer ginecóloga, perdón, médico, que son todas ellas del Porfiriato, ujú, y de ahí el salto al siglo XX. El siglo XX permite que en otras profesiones como en el derecho vayan entrando, y una de las que resalta muchísimo en el siglo XX es el caso de Ifigenia Martínez, porque la acabamos de ver dándole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Entonces, el asunto con Ifigenia es que es una mujer que se forma en las carreras donde casi no hay nadie. Entonces, si tu público se pone a ver lo que dicen de ella, le dicen, Ifigenia Martínez es la mujer que fue la primera en casi todo. O ujú. sea, Sí. porque era la primera mujer que se graduó de una maestría en economía en Harvard. Ujú, La primera mujer directora de la ahora Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera mujer en esto, en esto, en esto y en aquello. Entonces, ese es un claro ejemplo, pero además ella, igual que otras, no renunciaban a esta feminidad que la propia sociedad les imponía. Es el caso de una que solo voy a mencionar tangencialmente, que es María Cristina Salmorán de Tamayo, que es la primera mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Si ven todas ellas, Ifigenia Martínez tiene otro apellido, pero no me acuerdo porque era el primer esposo. Lo usó mucho tiempo, así como Salmorán de Tamayo. Eso me llama mucho la atención, porque es como una forma de participar del mundo de los hombres ujú. sin dejar fuera su feminidad. El caso de Ifigenia es bien interesante porque además responde a la izquierda mexicana. Nos toca vivir un mundo donde las mujeres ni siquiera son iguales ante la ley. Ella no podía votar, ella nació, si no mal me equivoco, en 1910, no, 28. Entonces, cuando tenía 20 años todavía no podían votar, Ujú, ujú, ¿no? Se declaró la igualdad del hombre y la mujer hasta los años 70. ujú. Entonces, cuando la vemos fundando además, esto es algo que también pocas veces se dice. Dicen, el PRD, o sea, la izquierda radical, nice, la fundó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, junto a Ifigenia Martínez. Así es, exactamente. Sea, son tres. Y cuando la vemos ahí realizando su labor diplomática, su labor académica, y la verdad es que el 1 de octubre, cuando la vimos pasándole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, era como una culminación de una lucha por, digamos, ejercer, no solamente tener, aunque Foucault nos regañaría porque diría que el poder no se tiene, sino se ejerce, pero de ejercer el poder de manera efectiva a un sector social que antes lo tenía, efectivamente, sí lo tenían, pero de manera, digamos, por debajo del agua, como madre de familia, como abuela, como matriarca, pero nunca como una entidad política de respeto legítimo y constitucional. Sí, increíble. Creo que conocer la historia de estas mujeres nos permite entender cómo ha evolucionado México
cómo ha evolucionado el pensamiento feminista en nuestro país. Y qué importante momento, como bien lo dices, doctor, se vivió ese 1 de octubre cuando Ifigenia entrega la banda presidencial. Si bien era la culminación de toda esta trayectoria de esta mujer maravillosa y valiente que nos abrió y rompió más que techos de cristal, yo diría, eh, es también dar cuenta de quién es, qué significa que esa mujer que abrió el camino a la izquierda en México como tal, ¿no? O que la hizo ya un partido político, em, le entregue a la primer mujer mandataria la banda presidencial. O sea, eso creo que conlleva una carga que nos vindica como mujeres, ¿no? ¿Tú cómo puedes clasificar, y para ir cerrando este episodio, cómo puedes clasificar el legado de estas mujeres y muchísimas más que estamos dejando fuera y que algunas las has mencionado de manera muy breve, pero ¿cuál es el legado de las mujeres en la historia de México? O sea, ¿qué hubiese pasado sin estas maravillosas mujeres? Y quiero rápido mencionar que todas son doctas. Qué importante es que las mujeres nos formemos, nos profesionalicemos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el legado de que todas estas grandes mujeres, o la gran mayoría, no todas, hay muchas que no han necesitado estudios académicos o una formación, pero que generalmente estas mujeres que han sido precedentes y que no necesariamente las conocíamos, ¿qué significa que sean doctas? ¿Cuál es su legado? ¿Cómo, cómo podemos transmitirle toda esa ese apasionamiento de estas mujeres al auditorio que nos está viendo? Pues mira, el papel de las mujeres en todos los países, pero en el caso que más conozco es el mexicano, es, digamos, de vital importancia en muchos sentidos. Primero de ellos, el papel tradicional que se les ha inculcado de madres de la patria, de creadores de ciudadanos, porque son más cercanos a los hijos, eso es verdad hasta en siglo XXI, pero van construyendo una serie de estrategias políticas y se van haciendo de herramientas jurídicas que la mayoría de nosotros no vemos hasta que las estudiamos, como les decía, con Isabel, con doña Marina, eh, o sea, mal llamada la Malinche, vemos cómo utilizan estas estrategias jurídicas para poder ser parte del sistema. Y esa parte nos ayuda muchísimo a entender la construcción del país, porque, y voy a culminar con una frase dramática para que todo el mundo lo tenga presente, pero no entenderíamos ni la independencia de México, ni la conquista, como ya vimos, ni la independencia sin una Leona Vicario, ¿no? Que era además reportera y casi le quitan todo su dinero, sin una José Ortiz, ¿no? Pocas veces nos detenemos a pensar que Benito Juárez en su diario dice, yo solo confío en dos personas. Uno es su secretario particular, uno que habla zapoteca, que también lo desconocemos mucho, y Ujú. la otra es en que más confía es en Margarita Maza. Margarita Maza es la otra, que es su amiga, que la aconseja y de la cual no puede dudar nunca porque es su compañera de vida, ¿no? Del otro lado tenemos la construcción, además, y resistencia de estas mujeres por participar en un mundo que además les es adverso en todos los sentidos, sobre todo a partir del siglo XIX, donde se definen tareas propias para un sexo y propias para el otro, y transgredir cada una de estas fronteras significaría estar en un lugar incorrecto de lo que la sociedad señala debe ser el papel de cada uno. Y sin embargo, si no existiesen estos papeles, poco tendríamos de relevante. Muchas de ellas han sido artífices de tratados de paz, han sido artífices de legislación, artífices hasta de... Es muy despreciado el papel de ama de casa, pero como ya lo dijo nuestra presidenta, Mm, es un papel sí, crucial y muchas claro. de ellas ejercen el papel de ama de casa y no es algo fácil. Y con eso cerraría citando a Sor Juana cuando la
la castigan porque dice que está transgrediendo todo, y entonces la mandan a la cocina, la manda el arzobispo Aguiar y Seijas, que además es otro que tiene su historia terrible porque él no dejaba que ninguna mujer lo tocara, y cuando pasaba una mujer por la catedral, mandaba echar incienso para que se fuera el olor que despedían las mujeres. No sé qué pasaba ahí. Entonces, Aguiar y Seijas la castiga y la manda a la cocina. Y entonces ella dice, Sor Juana escribe en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y dice, si pensaban ustedes que con mandarme a la cocina iba yo a dejar de pensar, me produce mucha curiosidad saber por qué si un huevo se hierve, se pone duro, por qué si se pone en el sartén, se hace de una manera distinta, y entonces empieza a elucubrar y dice, pues guisar, usted dice que es una labor de mujeres, pero ¿quién le dice que no se puede filosofar mientras se adereza la cena? Y yo le digo a usted, señor, que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Fenomenal. Estamos cerrando este episodio fenomenalmente. Te agradezco muchísimo, doctor Carlos Becerril Hernández, por haber estado en este episodio de Glitter and Law. Los invito a compartir este conocimiento maravilloso y los dejo pensando, porque tal vez van a decir, ¿por qué para hablar de mujeres se metió a un hombre? Bueno, pues porque eso también significa algo. Y para mí, el que un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la historia de nuestro país, esté hablando hoy del reconocimiento de las mujeres que hicieron y que cambiaron la historia del mismo, tiene una gran eh, recompensa, una gran vindicación del género femenino. Porque no solo las mujeres debemos nombrar a otras mujeres, también los hombres nos pueden nombrar y nos pueden reconocer. Te agradezco muchísimo nuevamente el Gracias a ti por estar la invitación. aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.